Muy buenos días, el tema de hoy es embajadores. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, no como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Embajadores, encontramos al apóstol Pablo, que prácticamente era un embajador de la palabra del Señor, un embajador del reino de Dios. Pero dice prácticamente que nos reconciliemos con el Señor para llevar su reino, para poder ser embajadores del reino. Él fue uno de los mejores embajadores que el Señor usó en esta tierra, al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, como el Señor lo llevó en esa transformación, en ese conocimiento a la luz de las Escrituras, para usarlo como un embajador del reino, pero también en la revelación, en el conocimiento, en el entendimiento, a la luz de las Escrituras, para usarlo con un hombre de poder, un hombre de palabra, un hombre de entendimiento, un hombre de revelación, un hombre de poder, un hombre de ser usado en la dirección del Espíritu Santo. Y como el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ser embajador del reino. Un embajador debe ser muy cuidadoso. Vive en un país, pero es responsable ante otro. Debe representar el mensaje de un líder que no está presente directamente. También debe encarnar el carácter de su país de origen, siguiendo las leyes, las costumbres que no son necesariamente conocidas ni bienvenidas de la nación anfitriona. Este debe saber todo el tiempo que es respetada las leyes y costumbres de ese anfitrión. Es lo que nos habla la palabra de quién es realmente un embajador. ¿Cuál es la función del embajador? ¿Qué debe hacer un embajador? Ya que el embajador es un enviado, es un oficial que representa a un soberano extranjero y proporciona un vínculo entre su país de acogida, pero también es el país que representa, ya que los embajadores trabajan para construir relaciones y desarrollar políticas que favorezcan tanto al anfitrión como al país de origen del embajador. Un embajador es designado por el liderazgo de aquellos a quienes él representa y se le da autoridad para hablar en su nombre. Encontramos en la palabra que tenemos al mejor embajador del reino, a Jesucristo, y él como embajador vino a traernos el reino de Dios, a darnos a conocer a usted y a mí por qué debemos pertenecer al reino de Dios, por qué debemos tener la ciudadanía de Cristo Jesús en la eternidad con Él, pero por qué el Señor nos pide a usted y a mí que seamos embajadores. Mire que ahí el apóstol Pablo lo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Prácticamente el apóstol Pablo nos da a conocer y entender que es como si el Señor mismo rogase para que nosotros seamos embajadores. Dice el mismo apóstol Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El reconciliados es poder llevar su palabra, su propósito, su llamado a través de nuestras vidas, el ser usados para la gloria de Dios, pero también para llevar el conocimiento a otros, el poder reconciliar a otros con Cristo. De pronto algunos que ya se han apartado de los caminos del Señor, es poder traerlos al camino del Señor, pero poderle pedir dirección al Espíritu Santo, cómo hablar con esas personas, cómo llevarlos a que ellos vuelvan nuevamente al conocimiento del Señor. Pero ¿qué características debe tener un embajador de Cristo? ¿Qué características nos dejó el Señor para ser embajadores de Cristo? ¿Y cómo la debemos usar usted y yo? ¿Cómo debemos obrar para que el Espíritu de Dios obre? Mire que en Juan capítulo 3 verso 5 nos dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una característica, haber nacido de nuevo. O sea, ese viejo hombre tiene que estar ya crucificado a través de la cruz de Calvario, pero no lo podemos resucitar por una circunstancia, una situación, un momento que estemos pasando difícil. No, ya debe estar crucificado a través de la cruz de Calvario. Y es a través del sacrificio de la cruz que el Señor quiere darnos a usted y a mí ese entendimiento, el nacer de nuevo para poder ser embajadores del reino y como embajadores poder llevar el reino de Dios a otros y poder usarnos el Señor para que usted y yo seamos esos embajadores de renombre en Cristo Jesús. El mismo Señor lo dice ahí en el mismo libro de Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra característica: para ser hechos hijos de Dios debemos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, poderlo recibir a Él, haber nacido de nuevo, pero también haber recibido a nuestro Señor Jesucristo y poder tener esa seguridad, esa confianza que Él mismo tendremos el respaldo de Él, ya que nadie puede ejercer el reino del Señor si no representamos al dueño de ese reino, a Jesucristo, para que podamos ser embajadores del reino de Dios en esta tierra y podemos ejercerlo cuando lo conozcamos y podamos entender que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ese cambio, esa transformación, para poder llevar a otros también al cambio de transformación de lo que el Señor quiere hablarnos. Como lo dice el mismo Señor a través de las Escrituras en el libro de Juan capítulo 14 verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Otra característica. ¿Cuál es el camino? Jesús. Ese es el camino que debemos usted y yo seguir, pero también es el camino que el Señor quiere que usted y yo llevemos a otros, porque él mismo lo dice ahí, que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún otro intermediario en este mundo para llegar al Padre. Jesucristo. Y Él dio la vida por usted y por mí para que fuéramos embajadores del reino de los cielos en esta tierra, pero para poder llevar también a otros, y debemos cumplir algunas características que nos dice la palabra, y entre ellas es que Él es el camino. Y debemos conocer usted y yo cuál es el camino para llegar a la eternidad ante el Padre. Es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y ya que un embajador es el que prácticamente reúne las características que lo identifican como embajador, y es que primeramente usted y yo debemos escuchar qué es lo que el Señor quiere hablarnos a su vida y a mi vida, cómo quiere usarnos el Señor, ya que encontramos en el libro de Mateo capítulo 4, vamos a mirarlo hasta el versículo 6. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Mire que encontramos otra característica: el desierto. El Señor Jesús tuvo que ir al desierto, y en el desierto fue tentado por el diablo. Pero encontramos que aquí en el desierto el Señor fue tentado por el diablo, pero también fue tentado con la palabra, porque el diablo conocía la palabra, conocía las escrituras. Por eso no pudo vencer al Señor, porque el Señor conocía las escrituras perfectamente, pero también el diablo las conocía. Pero con la autoridad que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, pudo vencer al diablo con la palabra. Hay momentos en los cuales que usted y yo, el Señor nos quiere llevar a ser embajadores del reino, pero también tenemos que pasar por el desierto, porque en el desierto donde podemos ser formados por el Señor. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Él tuvo hambre, pero no era hambre de pan físico, sino de la revelación de Dios, ya que Él enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y era precisamente porque el Señor Jesucristo sabía que vivía era la palabra de Dios, no del pan. Por eso Satanás miraba cómo tentarlo a él: dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque veía que el Señor tenía hambre, pero no tenía hambre tanto de lo físico, sino más de la palabra de Dios, de conocimiento de Dios. Y usted y yo podamos entrar y conocer cuál es la palabra, qué es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, y cómo podremos obrar. Ya que el mismo apóstol Pablo lo habla en el libro de Gálatas capítulo 1 versos 6 al 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire que acá el Señor nos habla de otra característica: tener cuidado de otras filosofías, de otras corrientes filosóficas, de otras corrientes en la palabra del Señor, aún de sectas. Es poder estar metidos en la palabra, pero solamente el Espíritu Santo es el que nos dará claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras, metiéndonos en tiempos de ayuno y oración. Por eso mire que el Señor pasó por el desierto, y en el desierto fue probado el Señor Jesucristo, y fue probado por Satanás, pero el Señor lo sustentó al Señor Jesucristo, y venció con la palabra, porque él sabía que la palabra era la que lo podría vencer a Satanás. Hay momentos en que usted y yo tenemos que saber las Escrituras, conocer textos bíblicos, declarar los textos bíblicos y leerlos continuamente y memorizarlos para algún momento que el Señor nos quiera usar, tengamos firmeza y convicción a través de las Escrituras. Pero también aquí encontramos que también no podemos tener cuidado de pronto con otras corrientes filosóficas, con otras
corrientes de palabra que no son de Dios. Le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos embajadores del reino en la palabra, en Cristo Jesús, pero direccionados en la dirección de la